You are my special. Y sí, así es, Majoraga ha reaparecido y será el oponente de Dabura. Pero antes de eso, tenemos toda una historia que contar por parte de Yuka. Bueno, sin más, empezamos con el capítulo número 15 de Jujutsu Kaisen Módulo, el cual abre con las palabras: la Tierra versus el espacio, rumbo a una batalla final. Es entonces que vemos cómo es que Yuka se dirigía al transporte. Sin embargo, su visión empezaba a palpitar. Es entonces cuando Mino se acerca con una silla de ruedas, mencionando que después de todo van a tener que usarla, y Yuka simplemente le da las gracias. Entonces, en el transporte, si realmente voy a reencarnar, me gustaría ser tu hermana mayor, agregando que siempre has sabido lo que se necesita. Después de todo, ha pasado 16 años enseñándole de primera mano. Siempre fue paciente con él, lo dejó elegir su bocadillo primero, le enseñó activamente los trucos y también le enseñó sus tareas escolares, dándose cuenta de que Tsurugi realmente no era un muy buen hermano mayor, a pesar de que en su rostro esas memorias parecen ser memorias cálidas. Pero a pesar de todo esto, la propia Yuka se encuentra bastante agitada. Es entonces cuando Miho le dice si se encuentra bien, y Yuka termina confundiéndolo con su hermano. Y es que ahora mismo Yuka ha terminado perdiendo la vista, o al menos no puede ver el rostro de Miho, confundiéndolo con su hermano. Pero lo más triste es que su propia mente ya ha sido afectada, porque le habla a Miho como si se tratase de Tsurugi, diciéndole que le dijo que no viniera aquí. Y no es que esté intentando hacerse la dura, realmente hay momentos en los cuales no quiere que nadie le vea la cara. Además, él es del tipo que cree que está ayudando al decirle a las chicas que se ven más lindas sin maquillaje, y que en serio no entiende a las chicas, ni siquiera a su propia hermana en absoluto, dándose cuenta Mino que la condición de Yuka ha empeorado bastante, a lo cual Mino simplemente le puede decir lo siento, mientras sostiene las manos de Yuka, lo cual provoca que Yuka recuerde una situación en el pasado, en el cual Tsurugi también le había tomado de las manos. Él mismo le estaba diciendo que no llore, ya que no era la gran cosa. Y es que Yuka solo quería ayudar a un amigo que había sido poseído por un espíritu de bajo grado, uno que ni siquiera tiene clasificación. Pensó que podría manejarlo solo, pero terminó todo saliendo bastante mal, diciéndole a Tsurugi que ella piensa que no hubiera muerto incluso si él no hubiera venido, pero su amigo sí podría haberlo hecho. Y Yuka solo se podía aferrar a la bondad de Tsurugi, porque nunca la culpó. Es entonces cuando cambiamos de escenario y vamos donde será el encuentro entre Yuka y Dabura. Este le preguntaba al enviado si es que él fue el guerrero elegido, pero este menciona que no, solo es un viejo saco de huesos, y que antes de la batalla final ha venido a saludarlo como representante de los hechiceros de la tierra, presentándose como Ui Ui, líder actual de los Shingen Kageryo. Literalmente es el Ui Ui que conocemos, que actualmente es el líder de la escuela de la nueva técnica de las sombras, el cual quiere expresarle su gratitud al rey de otro mundo. A lo cual Dabura se pregunta qué se refiere con gratitud, y este cuenta que hace aproximadamente 70 años una terrible ola de poder sacudió esa nación, y es que el lugar donde van a enfrentarse fue el mismo lugar donde antes se habían enfrentado Sukuna contra Gojo. Literalmente podemos ver los dos cráteres que dejaron, agregando que después de eso el mundo se volvió ordinario y también llegó una gran paz y felicidad, y por esas mismas razones en poco tiempo todos terminaron olvidándolo. Por ejemplo, ¿qué es el poder y qué es la fuerza? Mostrando un par de niños, mencionando que ellos no conocen la cúspide de la violencia que los seres vivos pueden alcanzar, y seguramente Dabura sería capaz de demostrarlo, el verdadero tesoro de las maldiciones que salen de sus entrañas. Sin embargo, Dabura menciona que es bastante desafortunado, ya que sin un oponente adecuado no puede mostrar nada que valga la pena ver, y un oponente que no esté a la expectativa terminaría antes de siquiera poder exhibir algo de ese poder que él menciona. Pero bastante siniestro, le dice que no se preocupe, cree que quedará satisfecho con su oponente y seguramente su soledad también será sanada. Es entonces cuando justo sobre Dabura también se encuentra el avión en el cual Yuka se está transportando, y de una forma bastante simbólica las compuertas de este último se abren, con Yuka literalmente al borde, mientras Mino la observa y llora. Es entonces cuando Yuka menciona que si realmente va a reencarnar, quisiera volver a ser su hermana menor. Es entonces que Yuka termina saliendo del avión y cayendo en picado hacia el campo de batalla, mientras en el propio camino recuerda a su hermano Tsurugi y libera un par de lágrimas. Es entonces que Dabura finalmente puede ver cómo Yuka ha aterrizado, la cual se nos revela que también poseía la técnica de las 10 sombras y había
habiendo iniciado el ritual, se disculpa con Dabura, diciéndole que lo siente. Es entonces que empieza el ritual para invocar a Majoraga y vincular a Dabura al ritual, la espada de 8 manos. Y en ese instante, Yuka también termina escondiéndose en la sombra del propio Majoraga, quien finalmente termina siendo su entrada, destruyendo el área en el cual Yuka se había escondido, presentándonos una vez más el regreso de el general divino Majoraga. Pero obviamente, tras su entrada, Dabura no iba a perder el tiempo, activando su técnica maldita y literalmente lanzando una enorme cantidad de espadas de luz a Majoraga, el cual terminó siendo atravesado muy fácilmente por cada una de estas, mientras Dabura ya se hacía por sobre él, observándolo con bastante curiosidad. Y se nos explica la técnica maldita de Dabura, la cual inicia con una palabra impronunciable sumada a la luz. Y es que se nos explica que la palabra que no se puede pronunciar, o al menos no es pronunciable por los humanos, es una intención asesina que posee masa real, transmitida de generación en generación en el clan de Skunte, algo imposible de articular para un humano terrestre. Y por primera vez en la historia, comienza la adaptación de Majoraga a una técnica maldita extraterrestre, terminando el capítulo con Majoraga empezando a hacer girar la rueda divina. Ay, no sé qué decirles, chicos. Realmente no me esperaba que Majoraga apareciera. Creí que el autor iba a simplemente darnos la noticia del resultado, pero parece que el voto vinculante, no sabemos si realmente hubo un voto vinculante para que Yuka utilizara las 10 sombras y a Majoraga. Y también se mencionó en ahí que la técnica que vimos a Yuka utilizar en sus peleas no era una técnica maldita, sino una forma de utilizar la energía maldita en un ataque físico. Y bueno, hay muchas cosas que están dejando en el aire, como que por qué Yuka no utilizaba las 10 sombras, pero sin duda el regreso de Majoraga ya replantea muchas cosas de cómo puede continuar el enfrentamiento, empezando por el hecho de que, bueno, en el instante en el cual llegó, Dabura lo empaló literalmente con muchas espadas de luz, lo cual significa que puede hacerle daño, pero a su vez estoy seguro que será un oponente digno de Dabura. Y en aquí sí se demostrará qué tan poderoso es realmente Dabura y si está realmente al nivel de Sukuna. Y también me gustaría recordarles que Sukuna fue capaz de derrotar a Majoraga sin la totalidad de sus dedos. Creo que eran 10 o 11 o quizás 12 dedos, porque este había entendido la habilidad de adaptación de Majoraga. Y aquí hay algo que podría provocar problemas. Hay dos formas en las cuales Dabura pueda vencer. La primera es obviamente derrotando a Majoraga en un solo instante, destruyéndolo en un solo instante, lo cual dudo que vaya a pasar. La segunda es que llegue a matar a Yuka. Yuka se encuentra cerca, o al menos debería encontrarse en un área más, no obviamente al lado, pero sí en el área. Y si Dabura termina asesinando a Yuka, entonces el ritual se termina y Majoraga desaparece. Por otra parte, el hecho de que la técnica maldita de Dabura sea algo impronunciable por los seres humanos, sumado a la luz, y se nos explica que esto es como el concepto de intención asesina más luz, siento que es algo a lo cual Majoraga no creo que no se adapte, pero va a tomar mucho tiempo que se adapte, muy probablemente por la complejidad del concepto, ya que recordemos que para que Majoraga pueda atravesar el infinito necesitaba girar la rueda, no recuerdo si eran 5 o 6 veces, pero puede que eso llegue a pasar. Ahora, en un escenario descabellado en el cual Gege demuestra el verdadero poder o el nivel de los alienígenas y de los extraterrestres que está muy alejado de la Tierra o de los seres humanos, sería que en los siguientes capítulos o en el siguiente, la rueda de Majoraga no pare de girar, como intentando encontrar una adaptación pero sin lograrlo. Por lo cual, esto de que la técnica de Dabura es impronunciable es como una especie de espacio en blanco en el contrato, digamos, del sistema de poder, que explicaría la inadaptabilidad que puede generar Majoraga, o sea que no puede adaptarse completamente. Además de que me acabo de dar cuenta de que no tenemos ni idea si los simurianos poseen algo similar a la expansión de dominio. No más, ellos, a diferencia de los humanos, tienen una expansión de dominio sin barreras como la de Sukuna, pero habrá que ver eso en el siguiente capítulo. Y también está claro que Yuka no va a pasar de esta pelea. Igual es otra forma en la cual Dabura pueda ganar, el hecho de que Yuka muera antes. Y en paralelo tenemos la pelea entre Maru contra Tsurugi, la cual no sabemos cuál va a ser el desenlace, pero eso sí, si Cross, Kurusu o Maru terminan muriendo, entonces los sumerianos no tendrían ninguna forma de salir del planeta. Y también tenemos la ausencia en estos capítulos de Mahito, el cual sabemos que había vuelto, pero no sabemos por qué o para qué. Y también está el daño al alma. Había leído un comentario que mencionaba que
que, bueno, al ser la técnica de Dabura una técnica que es de intención asesina pura o una intención asesina tangible, digo, una intención asesina que tiene masa, entonces esta intención asesina también daña el alma. Y no sabemos cómo reaccionaría Majoraga a un daño del alma. Quizás cuando dañan su alma, en esta ocasión, Majoraga sí podría ser completamente destruido. O sea, al punto en el cual no solo destruyen su forma física, sino también su esencia espiritual y nunca más podría volver a ser invocado. Y también está el hecho de que si Yuka termina muriendo, o sea, lo que va a ocurrir, Tsurugi se liberará completamente de su restricción celestial. Sabemos que solo aplica a gemelos, en cierta forma, pero no se ha explicado muy detalladamente esto. Y lo más triste del capítulo fue el deterioro cognitivo de Yuka al confundir a Mino con su hermano Tsurugi. Y lo más triste también fue cuando decidió o deseó reencarnar como su hermana menor una vez más. Y también tenemos el regreso del MVP de la pelea entre Sukuna y Gojo, de esa subyugación, que era Ui Ui, el cual tiene sentido que le dé las gracias a Dabura, porque ahora la nueva generación conocerá cuál es el odor que puede desatar ¿cómo decirlo así? Que pueden desatar las maldiciones o el poder de los hechiceros. Y esto puede servirnos para dos cosas. Si como en el pasado lo va a transmitir, entonces todo el mundo entendería el peligro de las maldiciones y del poder maldito, en especial de los simorianos, lo cual podría ser un voto más a favor de todos a que le lancen una bomba nuclear a Dabura. Eso sí, dudo que vayan a hacerlo, pero es una posibilidad que ya han abierto. Y también me hace preguntarme mucho qué hubiera pasado si es que por alguna especie de, no sé cómo decirlo, dilatación temporal o bla bla, si es que los simurianos hubieran llegado a la Tierra en el momento en el cual Gojo y Sukuna estaban vivos, o sea, hace 70 años. Me da curiosidad saber cómo se hubieran comportado como tal y si es que Gojo también hubiera sido intimidado por Dabura, porque a pesar de que dicen que Dabura es nivel Sukuna, también se deja en claro que todos los hechiceros actuales son demasiado débiles en comparación a los hechiceros de la época de Gojo y de Yuji, lo que significa que su forma de medir la fuerza realmente no es una comparación directa, a menos que veamos al propio Yuji, quien podría decir este tipo es tan fuerte como Sukuna o tan fuerte como Gojo. Bueno, sin más, comenta qué te pareció el capítulo, qué expectativas tienes de las adaptaciones de Majoraga, que recordemos que no se adapta de una única forma, sino genera diferentes adaptaciones, una mejor que la anterior, y si es que acaso Dabura puede dañar el alma y si tiene alguna expansión de dominio. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video.